Señor, te damos gracias una vez más por poder estar celebrando tu resurrección. Gracias porque podemos alabarte, adorarte. Podemos venir tal y como somos a tu presencia, sabiendo que por tus méritos, por tu sangre, por esa cruz, el velo fue roto y hoy tenemos acceso directo al Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu sacrificio, gracias porque somos victoriosos en ti. Enséñanos y ayúdanos a entender esta enorme verdad que debe cambiar nuestras vidas para siempre. Saber que en ti realmente, Señor, somos nuevas criaturas y que tenemos una vida distinta. Ayúdanos a entender eso, ayúdanos a captar la profundidad de tu muerte, de tu resurrección, a entender la resurrección tal como tú la ves. El apóstol Pablo decía, cada día muero para que Cristo viva en mí. Ayúdanos a entender eso, Señor. Queremos que Cristo viva en cada uno de nosotros, porque tú vives y reinas. Te alabamos en esta mañana y te entregamos nuestras cargas y dificultades y queremos declarar por esa fe en esa resurrección, que Señor, realmente tú eres más grande que todo problema, toda dificultad, todo conflicto. Tú eres más grande. Y por tanto, Señor, en ti podemos confiar y recibir la paz y la esperanza, la tranquilidad de saber que si tú estás en control, todo está bien. Gracias, Señor, porque en las tormentas podemos tener paz. Paz, porque tú eres un Dios de paz. Y te alabamos por eso. Te damos gracias y seguimos proclamando que este es un día de milagros, que es un día de victoria, porque es el día en que celebramos tu resurrección. Te damos la gloria y la honra por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Bien, como hemos dicho, estamos hoy día celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cada año lo hacemos, cada año celebramos y cada año es la esperanza de poder entender cabalmente lo que esto significa. Sin duda la vida de Jesús fue una vida absolutamente distinta a cualquier otra vida. La manera en que Él nace ya es distinta. Él no nace como nosotros. Si bien nace en el vientre de María, es engendrado por el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que Él es diferente a nosotros, que Él no tiene pecado. Eso ya lo hace absolutamente distinto a cualquier otra persona. Luego Él viene a esta tierra con la única misión de morir y de resucitar. Eso lo hace más extraño aún, porque Él lo hizo. Lo cumplió absolutamente y todo eso estaba profetizado, lo cual hace de Jesús realmente un ser único, totalmente único. Cuando personas dicen, por ejemplo, lo importante de Jesús fue o es su mensaje de amor, es su mensaje de tolerancia, sin duda su mensaje estuvo bien, pero no es lo principal. Sin duda su amor fue algo que transformó vidas, pero el énfasis del Señor está en su resurrección. Eso es lo que lo hace distinto a todo otro líder religioso. Si usted lo piensa, y lo hemos hablado ya varias veces, toda religión en esta tierra, toda, absolutamente toda, sus líderes están muertos. Todas, excepto el cristianismo, excepto, si lo decimos así, religión, y estamos viendo que la palabra correcta no es religión, sino relación realmente. La única que puede decir nuestro fundador vive y reina es nuestro Señor Jesucristo, es el cristianismo. En 1 Corintios 15, 14 y versículo 20, el apóstol Pablo dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe y somos hallados falsos testigos de Dios. Fíjese en esto. Si realmente, como dicen algunos por allí, cuando uno ve programas de televisión que señalan, por ejemplo, que Jesús jamás murió, ¿verdad? ¿Ha escuchado eso, o ha visto esos programas? Que tuvo un ataque cataléptico, que despertó luego en la tumba y que se fue algunos a Japón, otros se fue a Francia, se casó con María Magdalena, tuvieron hijos, la dinastía merovingia vendría de allí. Y tanto cuento que nace de la mente de personas fantasiosas, sin embargo, muchos lo creen. No,
La Biblia dice claramente que Él murió y que resucitó. Recordemos además que los romanos eran expertos en muerte. Eran expertos. Así que si Jesús muere es porque murió realmente. Y los evangelios, los 4, relatan la muerte y la resurrección del Señor. Entonces cuando Pablo dice esto, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Como creyentes no tendría ningún sentido nuestra fe, ninguno. No tendríamos diferencia con ninguna otra religión. Sin embargo, el cristianismo se basa en la resurrección del Señor. Por eso es un hecho tan vital. En el versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. El cristianismo sirve a un Dios vivo. Esa cruz, no hay nadie en esa cruz. Por eso es que en el mundo cristiano no tenemos a un Cristo crucificado. Es una cruz sola, porque ya no está allí. Y también esa tumba está vacía. No hay nadie allí. Jesucristo vive, Jesucristo reina. Y por eso es que nosotros podemos celebrarlo. Hay una canción de Ron Kenoly que dice algo así en su letra. Yo sé que la tumba está vacía porque mi corazón está lleno. Y me gusta mucho esa frase porque señala justamente lo que Cristo hace en las vidas de las personas. Él las transforma, las cambia. No es una religión, es una relación distinta. Da sentido, da vida. Cuando Él dice, he venido para que tengan vida y vida en abundancia, se refiere a esa vida que no es la biológica, es la vida de Dios en nosotros. Y cuando entendemos eso, realmente nuestra vida debiera ser distinta. El primer día de la semana, como hoy, hace más de 2000 años, los creyentes, los discípulos del Señor, no creyeron que Él podía resucitar. ¿Usted creería eso? Ninguno creyó que Él podía resucitar, ninguno. Y recordemos, estuvo con ellos, vivió con ellos, anduvo con ellos y les enseñó y les dijo en innumerables ocasiones, voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Sin embargo, ninguno de ellos entendió. Vamos a leer el Evangelio de Lucas, que nos relata justamente cuando un grupo de mujeres va al sepulcro. Recordemos que el Señor murió el día viernes y lo sepultan rápidamente, porque venía el sábado. Venían todos los elementos que los judíos celebran y no podía estar alguien muerto, ¿verdad?, en víspera del sábado. Intentaron quebrarle las piernas para apresurar su muerte y se dan cuenta que estaba muerto. Lo hicieron justamente con los otros, pero el Señor ya había muerto. Así que Él fue bajado de esa cruz y fue puesto en una tumba, la tumba de José de Arimatea. Y ellos, sin saber a los discípulos, hicieron los arreglos fúnebres y los sepultan en esta tumba. Las mujeres y los discípulos no sabían esto. Y por eso es que las mujeres cuando van el domingo en la mañana ocurre esto. Dice Lucas, el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Tenemos acá que estas mujeres van, y otro evangelio dice, pensando, ¿quién nos va a mover la piedra? ¿Verdad? Porque la piedra era algo que sellaba los sepulcros y pesaba más de 1 tonelada, o sea, era realmente complejo. Sin embargo, cuando ellas llegan, la piedra está removida. Pero ellas se fijan, ustedes van con, dice allí, especias aromáticas. ¿Qué era esto? Era la manera en que en aquel tiempo se sepultaba y se embalsamaban los cuerpos con todas estas especies. Y ellas van buscando a un cuerpo muerto, pensando que no se le ha hecho esto el día viernes, porque recordemos que fue muy rápido todo el proceso funerario. Así que ellas van con esta esperanza, pero se encuentran con una gran sorpresa. El Señor no está allí, la piedra está removida, y encuentran allí 2 varones con vestiduras resplandecientes. Dice el versículo siguiente, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y quizás esta es la frase más representativa de lo que Dios dice a los discípulos. ¿Dónde deberían estar buscando al Señor sus discípulos? No en esa tumba. Él dijo que iba a Galilea, les había dicho eso antes.
O sea, en Galilea, camino a Galilea debieron haber estado ellos. Sin embargo, van al sepulcro. El ángel les dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué están aquí? Si Él no está aquí, y se los dijo muchas veces. Le dice a continuación, acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Se los había dicho? Sí, se los había dicho. ¿Lo recordaban ellos? No lo recordaban. ¿Dónde apuntaban ellos? Apuntaban a la realidad, a las cosas que les pasaban. No apuntaban a lo que el Señor decía. Y aquí comenzamos a entender una lección importante para nosotros. Damos a veces más importancia a lo que está ocurriendo frente a nuestros ojos que lo que está ocurriendo detrás de nuestros ojos, si pudiéramos decirlo así. ¿Qué es lo que Dios está haciendo y qué es lo que nosotros estamos viendo? Y aquí tenemos un ejemplo claro. Él les había dicho algo, ellos no lo entendieron, bueno, y ahí van. Ahora, yo tengo que decir algo de estas mujeres. Tenían más fe que los hombres. ¿Sí o no? Porque por último, se levantaron temprano y fueron al sepulcro. Estaban preocupadas por él. Los varones, no sé si estaban escondidos, pero versículo 8. Entonces ellas, cuando el ángel les dice esto, se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron buenas nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. A todos los creyentes reunidos les dijeron, el Señor no estaba. Eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Pero ellos las creyeron inmediatamente. ¿No? ¿Dice así el 11? Pero a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creyeron. O sea, estos eran peores realmente. Porque llegan las mujeres contentas. Imagínense ustedes la emoción, no estaba en la tumba, estaba vacía y los ángeles dicen que resucitó. Y ellos se miran entre sí y hacen, mujeres, ¿ya? Mujeres. Pedro, sin embargo, levantándose corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Aquí por último Pedro fue a mirar. Algo pasó con Pedro. ¿Cuál era el problema de todos estos discípulos? ¿Cuál será? ¿Qué se imaginan ustedes? Incredulidad. No creían. O sea, el Señor les decía algo, les enseñaba algo, les contaba, les decía, les recordaba, y les entraba por aquí y les salía por allá. ¿Por qué razón? No creían, ciertamente, no creían. ¿Pero por qué razón? No tenían fe. Si leemos los evangelios nos damos cuenta que cada uno de ellos tenía su propia agenda. Cada uno de ellos tenía su propia agenda. No tenían la agenda del Señor. Recordemos cuando Él llega el domingo anterior a Jerusalén y lo aclaman, lo vitorean. ¿Quién llegó? El libertador, el Señor, el Mesías, el esperado. ¿Pero esperado de qué? ¿En qué sentido? Políticamente hablando. Para que seamos libres del yugo romano. Pero en ningún caso esperaban a un Mesías que transformara vidas. De ninguna manera. Ellos tenían su propia agenda. Vemos también otro ejemplo de los evangelios cuando los hijos de Zebedeo, ¿se acuerdan ustedes? La mamá va y les dice, quiero que mis hijos, cuando tú vengas en tu reino, uno se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea, ¿qué estaban pensando ellos? Posición, poder. Si nos damos cuenta, realmente los discípulos no creyeron porque cada uno de ellos tenía su propia agenda. Hay otro ejemplo que nos relata también cuando el Señor resucita y se les aparece a unos que van camino a Emaús, un pueblo distante de Jerusalén. Y el Señor se aparece y comienza a conversar con ellos, les dice, ¿por qué van tan tristes? Y ellos le dicen, pero es que no escuchaste las noticias, no has sabido. Jesús, Nazareno, el que esperábamos que redimiera a Israel, el que esperaba que nos libertara, murió. Lo mataron. Y ya hace 3 días, él fue el viernes pasado. Y vamos súper tristes. O sea, se nos acabaron las esperanzas.
Lucas 24, 21 dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, ya es el tercer día que esto ha sucedido. Tenían su propia agenda. Cuando llegan a un lugar y parten del pan, dice la palabra que los ojos de ellos son abiertos y entienden lo que está pasando. Y vuelven a Jerusalén y le cuentan a los 12. Pero si usted se da cuenta, el gran problema que tenían los discípulos era la incredulidad. No era el hecho de no saber. No, ellos sabían, pero no creían. Y la moraleja, la enseñanza para nosotros hoy día debe ser muy similar. Podemos tener mucho conocimiento, pero ese conocimiento debe creerse. Creer lo que la Biblia dice. Y cuesta. ¿Y por qué cuesta? Porque cada uno de nosotros tenemos una agenda propia. Tenemos nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros proyectos personales. Tenemos cosas que nos agradan y cosas que no nos agradan. Y la voluntad de Dios no siempre es agradable. Someterse a Dios nos cuesta, porque hay un ego en nosotros que se resiste a morir. Se resiste, no quiere morir. El problema está que como creyentes tenemos que aprender a morir a nuestro ego, a nuestro yo, realmente para servir a nuestro Señor. Él había enseñado claramente, o sea, no era una enseñanza vaga la del Señor, que Él venía a morir y a resucitar. Por ejemplo, Juan 28, aquí está hablando Él en primera persona, y se entró también el otro discípulo, el que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido las Escrituras que era necesario que Él resucitase de los muertos. Si se dan cuenta, ¿cuál es el antídoto para la incredulidad? El simple hecho de entender que la palabra es verdad. Cuando se confrontan con la realidad, ellos se dan cuenta, sí, nos acordamos que nos lo dijo, sí, estaba escrito. Y quizás cuando tenemos tanto tiempo en el Evangelio, comenzamos a leer la Biblia y la leemos, pero sin esa fe infantil, esa fe de niños que el Señor nos pide, para creer lo que está puesto allí. Y a veces rebatimos y tenemos argumentos, pero claramente el Señor pretende de nosotros que le creamos, que creamos a lo que Él dice. Por eso siempre decimos, una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios. Los discípulos creían en Él absolutamente. Lo amaban, lo querían absolutamente. Le creían a lo que Él decía y allí estaba la diferencia. Nosotros, como personas, como creyentes, también, no me cabe duda, amamos al Señor. ¿Pero le creemos realmente? Hay cosas que sí le creemos y que resulta fácil creer, y otras no nos gusta creer. Nos resistimos a creerle. Y queremos tenerlas nosotros. Ese es el tema que los discípulos tuvieron que aprender, porque realmente tenían que entender que lo que Él había dicho se iba a cumplir. En Mateo 20, 17, aquí otra vez les dice lo mismo, subiendo a Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, y aquí subimos a Jerusalén. O sea, observe la enseñanza para que se dé cuenta que no es vaga de ninguna forma. Subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, para que se burlen, significa eso, y le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Dígame, ¿le parece que esto está vago? ¿Que esto es confuso? No, súper claro. De nuevo la pregunta, ¿por qué entonces no lo creían? Por la incredulidad. ¿Y por qué razón la incredulidad? Porque hay una agenda propia. Hay un yo que está gobernando y no permite que realmente la voluntad de Dios gobierne. Incredulidad, egocentrismo, es lo que encontramos en los discípulos. El gran problema de los discípulos era la incredulidad y el hecho de tener su propia agenda. ¿Cuál será entonces el remedio para todo esto? ¿Qué piensa usted? Creer. Y realmente leer la Biblia como esos niños que creen lo que ella está diciendo. Cuando comenzamos a leer la Biblia de esa manera, creyendo lo que está allí, es diferente.
Porque comenzamos a leer lo que es para nosotros, que debemos cambiar nosotros en primer lugar. Nos está hablando a nosotros. Y a veces leemos la Biblia pensando, ojalá esto lo leyera fulano de tal. Ojalá esto lo leyera tal persona. Casi nunca lo aplicamos a nosotros. Pasa con un sermón. Y pensamos, oh, esto debería escucharlo tal persona. No, Dios nos habla a todos nosotros. Y nos habla. Y cuando nos habla nos incomoda. Pero cuando Dios habla incomoda realmente. Nos saca de la zona de comodidad, nos saca de la zona de confort, porque allí queremos estar. El ego quiere estar en la zona de confort, no quiere problemas, no quiere dificultades, quiere todo bien, todo bueno. Pero Dios generalmente nos saca de esa zona de confort y lo que nos dice nos incomoda, nos molesta. Porque va en contra de nuestra agenda, va en contra de nuestro ego. ¿Qué esperaban los discípulos? Un reformador político, un salvador de una manera política, natural. Recordemos que él hacía milagros, o sea, ningún problema de abastecimiento, ninguno. Él transformaba todo. Ningún problema para transformar el agua en vino, ningún problema. Multiplicar los panes, ningún problema. Los peces, ningún problema. Imagínense, todo estaba garantizado. Pero esa no era la misión que el Señor tenía. Y eso fue lo que les costó tanto entender a estos discípulos. No era esa la misión del Señor, era otra. Dios tenía otros planes mejores, superiores a lo que ellos pensaban. Y cuando se dan cuenta de eso, comienzan a obedecer. Pero mientras tanto, la batalla estuvo allí, en sus mentes. Este párrafo realmente es interesante, Juan 12, 23 al 26, y que nos habla exactamente de lo que estamos refiriéndonos. Nuestro ego tiene que morir si realmente queremos obedecer al Señor. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Otra vez, el mismo concepto, voy a morir. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, ¿qué ocurre? Lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Fíjense lo interesante de este concepto. ¿Por qué tenía que morir Jesús? Y él dice claramente aquí, porque he venido para dar vida. Y él toma este ejemplo de la naturaleza. ¿Cómo plantamos? ¿Cómo crece los que les gusta este tema? ¿Cómo crece un árbol? ¿Cómo crece un manzano? ¿Cómo crece cualquier cosa? La semilla tiene que morir. Y cuando muere la semilla, porque vamos a tenerla en nuestro hogar, ¿verdad? Como adorno, no da nada. Usted pone esa semilla en la tierra, muere, y al morir da fruto, origina fruto. Y esa enseñanza es la que el Señor está ejemplificando. He venido para que tengan vida y vida en abundancia, pero para ello debo morir, para dar vida. Y de la misma forma ustedes, si quieren dar vida, tienen que morir, para dar vida. Concepto extraño, súper raro. Pero lo vemos en la naturaleza, y es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Es así. Difícil, claro. Pero esa es la clave, no hay otra. A través de la muerte y la resurrección, Jesucristo nos da la victoria, porque nos da vida. Si Él no hubiese muerto, si Él no hubiese resucitado, ¿tendríamos vida nosotros? No. Por eso Pablo dice, sin la cruz de Cristo somos realmente unos farsantes. Porque Él murió, resucitó y nos da vida. Tenemos que morir nosotros hoy día. Somos pequeños Cristos. Morimos al yo. ¿Para qué? Para dar vida. Compartir la vida que Él pone en nosotros. Es así. Por eso se habla de la nueva vida, se habla de la nueva persona en Cristo, se habla de nacer de nuevo, se habla de las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas, porque ese es el concepto de fondo. Es morir para que Él viva, es morir para que demos fruto realmente. En Hebreos 2, 14, 18,
nos amplía el espectro de lo que significa la muerte del Señor. Recordemos, los discípulos pensaban en un Mesías político, que les sacara el yugo romano que les hostigaba, que les diera todo lo material que ellos requerían. Pero Jesús tenía un plan mucho mayor. Hebreos lo expresa bien. Hebreos 2, 14 a 18 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte están durante toda su vida sujetos a servidumbre. ¿Quién se hizo carne para vivir como nosotros? ¿Quién? Jesús. Entonces cuando dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, toda la humanidad, nosotros, Él, Jesús, también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir, ¿por medio de qué? De su muerte, al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tenía ese imperio? Satanás. Y librar a todos los que por el temor de la muerte están durante toda su vida sujetos a esclavitud, a servidumbre. Satanás siempre quiso deshacerse del Señor. Cuando era pequeño, recordemos ustedes, de partida, antes de nacer, hubo problemas con José, con María, dificultades de todo tipo. Cuando nace y tiene 1 año aproximadamente, Herodes, ¿se acuerdan ustedes?, manda a matar a todos los niños. Ya más grande, Satanás lo tienta para que abandone el ministerio, para que abandone la misión que tiene, ¿verdad? Para que se vaya. No lo logra. Lo instiga entonces la persecución en contra de él. Instiga a todos estos para que le griten, crucifíquenle, crucifíquenle, después que lo estaban vitoreando. Hacen trabajo a escondidas, ¿verdad? Hace todo ese trabajo. Y cuando va a la cruz, y cuando lo están crucificando, ¿qué dice el diablo? Gané, me deshice, sin saber que esa muerte iba a derrotarlo, porque era la resurrección. Esa muerte lo derrotó, y es lo que dice la palabra acá. Por eso es que es tan importante la muerte y la resurrección de Jesucristo. Mediante esa muerte y esa resurrección, venció al que tenía el imperio de la muerte, es decir, a Satanás. Si Jesús venció a Satanás y estamos hoy día en Él, dígame, ¿qué seremos nosotros? Victoriosos. Victoriosos por cuanto estamos en Él. ¿Qué querrá el diablo entonces? Quitarnos eso, apartarnos de la misión de Dios, desviarnos, llevarnos a una cosa, a otra, a diferentes cosas. Apartarnos, siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Pero cuando entendemos que somos más que vencedores en Él, porque no es en nuestras fuerzas, porque no es por nuestras capacidades, no, es Él que vive en nosotros. Y cuando Él vive en nosotros y enfocamos en lo que Él hace en nosotros, es diferente. Pero ¿habrá lucha? Por supuesto que habrá lucha. En este mundo tendremos lucha, siempre. Vamos a tener aflicción, siempre. Y lucha espiritual, siempre. Pero somos más que vencedores. Pero para ello tenemos que estar en la palabra. Estar. Este monte es el Everest. Es el más alto del planeta. Mide 8.848 metros. Es el más alto. Más grande que la Aconcagua, que mide 6.962 metros. En el cono sur. Allá en Canaán, lejos. El monte Aconcagua. Todos intentan escalarlos. Todos intentan llegar a la cima, ¿verdad? El monte Everest, llegué a la cumbre. Quizás con el deseo de acercarnos a Dios, no lo sé, o de ser un pequeño Dios, de estar en la cima del mundo, no lo sé. No lo sé. Pero el hombre intenta llegar a esos montes tan altos porque les da un deseo de conquista. Este es el monte Calvario. Se supone donde fue crucificado el Señor. No mide más de 30 metros. Pero es el más grande. Porque todos los otros montes quizás el hombre intenta a través de su ego llegar arriba.
llegar. ¿Quién llegó arriba? Yo llegué arriba. Pero en este monte es el más grande de todos, porque no se puede llegar a través del ego. Y la única forma de llegar a Dios es a través de Jesucristo. No hay otra manera. El Monte Calvario es el más grande. Es el camino que realmente nos lleva a Dios, nos lleva de vuelta a Dios. El camino que perdimos en el Edén, lo recuperamos en el Calvario, en esa cruz. Por eso el Monte Calvario, que significa el monte de la calavera, es el monte más alto que pueda existir, y es allí donde el yo debe ser crucificado. Es allí, en el Monte Calvario, no hay otro. Cuando el Señor dice ahí en esa cruz, consumado es, y les mostraba esta imagen el domingo anterior, cuando hablábamos de esa separación que existió desde el Edén en adelante, cuando Dios separa al hombre de sí, por cuanto Dios es santo y el hombre es pecador, no hay manera en que el hombre llegue a Dios. La religión humana intenta infructuosamente alcanzar a Dios, imposible, a través de las buenas obras, imposible. No se puede llegar a un Dios santo siendo pecadores. Pero Jesús, al morir en la cruz del Calvario y resucitar, nos abre este camino. Porque recordemos, Él nació sin pecado, diferente a nosotros. Era el único que podía morir por nosotros, como el Cordero sin mancha. Era el único en la tierra. Y por eso Él vino a morir y a resucitar. Su salvación es más grande que simplemente ahora ser personas que tenemos seguridades. O como pensaban los discípulos, nos desharemos de los romanos o tendremos políticamente hoy día más beneficios. No, es más grande. Es más grande que eso. Nos abre el camino al Señor, nos lleva de vuelta al Señor. Y por eso cuando Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Jesucristo vive, Jesucristo reina. Hubo testigos oculares, alguien dice a lo mejor nadie lo vio. No, la misma Biblia dice, 1 Corintios 15, 3, 9, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? Es Pedro, ¿verdad? Está ahí en arameo su nombre. Y después a los 12 discípulos, ¿verdad? Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. En aquel tiempo muchos de ellos estaban vivos cuando se escribe la carta a los Corintios. Es decir, Jesús se les apareció. ¿Qué significa hoy día para nosotros la resurrección? Primero, que Jesús es la verdad y que lo que Él ha dicho es absolutamente cierto. ¿Ok? Lo que Él ha dicho es verdad. Que Jesús es todo lo que afirmó ser. Él es Dios. Él es Dios. Es el Salvador. Es el Señor. Es el dueño. Porque Él pagó el precio por nosotros. Es el dueño nuestro. Señor significa eso, dueño, amo absoluto. ¿Qué significa la resurrección para nosotros? Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos es una carta difícil, es una carta legal, donde hay términos legales. Y aquí Pablo muestra dos de ellos. Fue entregado por nuestras transgresiones. Los pecadores éramos nosotros, ¿verdad? Porque traemos esto del pecado original en nosotros. No nos cuesta pecar. ¿Sí o no? No nos cuesta pecar. ¿Qué es lo que nos cuesta? Obedecer a Dios. Porque venimos programados. ¿Dónde nos reprogramaron? En el Edén. Entonces el pecado original que viene en nosotros, está allí en nosotros. No nos cuesta pecar. Nos cuesta sí obedecer al Señor. Pero fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cuando estamos en Cristo y Dios nos ve, no nos ve pecadores, nos ve justos. Porque alguien nos justificó. Ese alguien pagó un precio por nosotros, los pecadores. Por lo tanto, el Señor nos ve justos. Jesús es nuestra justificación.
¿Por qué vamos a la presencia de Dios? ¿Porque somos buenos? No. ¿Porque cantamos bonito? Tampoco. ¿Porque sabemos harta Biblia? Menos. Es por la justificación que hizo Cristo en nosotros. Su muerte nos libera. Significa que la muerte expiatoria de Cristo fue una realidad. Él murió en lugar nuestro. Eso es real. El hombre puede hallar perdón a sus pecados y hallar paz con Dios solamente a través de la cruz de Cristo. Por eso es que es tan importante su muerte y su resurrección. ¿Cómo sabemos que no fue una muerte ordinaria? Porque resucitó. Y nadie jamás ha resucitado. Es una nueva forma de vida, ¿verdad? Diferente, un cuerpo nuevo, una vida eterna en resurrección. ¿Qué significa la resurrección para nosotros? Según Romanos 8:35, dice la palabra, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. Fíjese en esta tremenda verdad. Hay alguien que nos comprende, hay alguien que nos entiende, porque vivió como nosotros, fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Quién puede entender nuestras tristezas, nuestros conflictos internos, nuestras situaciones personales? Jesús. Y la palabra dice que Él intercede al Padre por nosotros. Dígame, ¿usted cree eso? Porque si no lo creemos, llegamos a pensar a veces, no, yo estoy solo. Nadie me quiere. Todos me odian. Adiós, mundo cruel. ¿Y qué dice la Biblia? Entonces, ¿se da cuenta que nos parecemos a los discípulos? Se nos dice una y otra vez y no lo creemos. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en nuestra propia agenda. Estamos enfocados en el yo. Es que yo me siento así, es que yo sufro esto, es que yo... ¿Y qué dice la palabra? Si yo creo que Él intercede por mí al Padre, yo creo entonces que en la situación que estoy viviendo, tan triste, tan dolorosa, tan lo que sea, no estoy solo. ¿Y cómo lo sé? Porque Cristo murió y resucitó. Ese es el poder que tiene la resurrección. Entonces, cuando yo creo eso, mi vida va a ser distinta. Viviré de manera diferente. Jesús intercede por nosotros. Entienda eso. Usted no está sola, no está solo. ¿Qué significa la resurrección? Que hay otra vida. Que tenemos seguridad de que vamos a otra vida, que simplemente no es que nos morimos y quedamos flotando por ahí para asustar a la gente. O que no sé... ¿Qué va a pasar con nosotros cuando me muera? Me voy a ir no sé dónde. Cuando la gente dice, yo le pregunto a cristianos a veces, si te mueres hoy día, ¿dónde te vas? Me dicen, no sé. Y cuando yo escucho eso de un cristiano, que se supone que va a la iglesia, nacido de nuevo y sabe Biblia, yo digo, ¿y este angelito qué ha aprendido de la Biblia? Cuando está muriendo en la cruz del Calvario hay un ladrón, lo que se llama el ladrón bueno y el ladrón malo. Los dos eran malos realmente. Porque se estaban burlando de él minutos antes. Pero de pronto algo pasa en uno de los ladrones. Yo creo que fue la gracia de Dios, el toque, no sé. De pronto este ladrón malo lo mira y le dice al otro, ¿por qué le hablas así? ¿No te das cuenta que nosotros estamos pagando por nuestros pecados? Por nuestras culpas, pero este es un justo. No le hables así. Le hizo el ladrón al otro. Y luego le dice al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y a mí lo que me sorprende es esto. Jesús estaba desfigurado, torturado, desangrado, yo creo que con la cara irreconocible de los golpes y todo lo que recibió, con la corona de espinas chorreando sangre, inflamada los ojos, la cabeza, su cuerpo absolutamente desgarrado. Pero el ladrón de pronto no ve a este hombre moribundo, porque estaba muriendo a su lado. Ve a un rey y le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y eso a mí me sorprendió cuando leí eso. Digo,
¡Wow! Ve a un rey. Ve a un rey. En la condición en que Jesús está, ve a un rey. Pero lo más sorprendente de esto es cuando el rey le contesta y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese ladrón que iba a 100 por hora al infierno, a 100, a velocidad altísima, al infierno, de pronto va directo a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el rey dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así. Dígame si no es poderoso el Señor. Dígame si no servimos a un Dios poderoso. ¿Por qué dudamos entonces? ¿Por qué dudamos entonces? La existencia de otra vida. La ciencia se cuestiona, ¿habrá otra vida? Y gastan millones de dólares en la criogenia. Y congelan a la gente, la congelan. Walt Disney está congelado, esperando que la ciencia encuentre alguna cosa para que lo resucite. La varita mágica. Muchos famosos están congelados, pagando miles de dólares anualmente para que algún día alguien los resucite. Están más muertos. La filosofía se pregunta, ¿habrá otra vida? La filosofía se pregunta y se nos cuestiona la metafísica, ¿habrá otra vida? La reencarnación, las apariciones y tanta cosa extraña. No hay reencarnación. Dice claramente en la Biblia, está escrito que el hombre muere una vez y después el juicio. La reencarnación es una tremenda mentira del diablo otra vez. Lo cierto es que solo el cristianismo responde a esta verdad. ¿Hay vida después de la muerte? Claro que sí. ¿Y por qué razón? Por los méritos de Jesucristo, no por nadie más. Por tanto, cuando un cristiano muere, y si usted está aquí hoy día y me dice, yo le tengo un terror a la muerte, yo le pregunto a veces, le tengo mucho miedo a la muerte. Si usted está aquí hoy día y dice eso, por favor, crea lo que el Señor dice. No tenga ese temor, deshágase de ese temor que es infundado. Es que quizás como voy a morir, capaz que vaya en un avión y se caiga en un barco, ¿qué importa cómo se muera? No va a sentir nada. La gente que tiene accidentes gravísimos y que vuelve después de estar en coma y lo demás, no se acuerda. Dicen, yo iba en el carro y de pronto se me apagó la luz. Y chocó, se quebró 20 costillas y quedó terriblemente mal. No se acuerda, porque el cuerpo de alguna forma entra en shock. Dios nos ha diseñado de tal manera que de alguna forma nos desconectamos en situaciones de apremio. Así que si usted está pensando, es que no quiero morir que un caballo me patee, y no quiero morir, qué sé yo, no se cuestione más y simplemente entienda esto. Como creyentes podemos vivir confiados en que si nos morimos mañana da lo mismo. El Señor está en control. ¿Hay vida después de la muerte? Claro que sí. Y eso lo sabemos porque el Señor Jesús murió y resucitó. Solo el cristianismo dice, porque Él vive, también vivimos nosotros. Hay una canción incluso, ¿no? Que cantamos, es una canción antigua. ¿Qué significa la resurrección para nosotros? Hebreos 2, 14 al 18 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó. Esto lo leímos, creo. Satanás ha sido derrotado. Y eso nos otorga absoluta victoria. ¿Qué significa la resurrección? Que Jesús es la cabeza de su iglesia. Que ahora no está limitado a un cuerpo físico. Hoy día habita en nosotros. Está en medio nuestro. Es la cabeza de la iglesia. Donde hay 2 o 3 congregados en el mismo espíritu, ahí está el Señor. Pero si no está el mismo espíritu, es imposible que esté el Señor. Es un principio. El principio de la unidad. Él es la cabeza de la iglesia, por cierto. Y por ello la iglesia tiene esta responsabilidad enorme de predicar el evangelio. ¿Qué evangelio? El de la salvación, el de la resurrección. El que servimos a un Dios resucitado, a un Dios que vive, que reina y al cual estamos esperando. ¿Sabía eso, no? ¿Maranata? ¿Qué significa Maranata?
Cristo viene. Entonces, si se da cuenta, pero a veces no creemos eso. Y estamos más enfocados en otras cosas que en realidad lo que Dios quiere de nosotros. En Cristo somos más que vencedores. ¿Lo cree realmente? Porque esta es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Lo creemos realmente? Recuerde esto, la incredulidad nos impide recibir las promesas de Dios. Es la incredulidad, cual sea el motivo, es la que nos impide recibir las bendiciones de Dios. Muy bien, nos quedamos con esa imagen. El monte más grande es el monte Calvario, porque es el que realmente nos lleva a Dios. El monte Calvario. Él nos lleva al Señor. Así que comience a verse con ojos de resurrección. Comience a verse con esos ojos, porque sirve a un Dios vivo. La incredulidad no permita que aparezca en su vida. Realmente sáquela de su vida, y eso se puede hacer deliberadamente. Nos ponemos de pie, por favor. Señor, te damos gracias en este día en el nombre de Jesucristo. Y una vez más, Señor, al igual que los discípulos, muchas veces en nuestra miopía espiritual, no vemos realmente lo que tú quieres para nosotros. En esta mañana, te damos gracias por tu muerte y tu resurrección. Y te pedimos que nos sigas enseñando todo aquello que implica esa resurrección hoy día para nosotros. Para vivir una vida victoriosa, una vida de vencedores. Pero algo que no nos gusta es saber que tenemos que morir también. Y que nuestro ego tiene que morir. No nos gusta. Pero es lo que tú nos mandas a hacer. Te pedimos, Señor, que nos hables, nos sigas hablando de esta enorme verdad. Que si bien somos victoriosos en Cristo, si nuestro ego está vivo, es imposible que seamos victoriosos. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos, a poder vencer, a poder hacer vida tu muerte en la cruz en nuestra vida y específicamente en nuestro ego. Te alabamos y te glorificamos, Señor, y te pedimos que nos hagas agentes de la predicación de la resurrección. Oramos en este día por todas las iglesias que están celebrando tu resurrección. Oramos por todos aquellos que hoy día están celebrando que tú vives y reinas. Y oramos para que cada iglesia que hoy día está celebrando esta verdad sea realmente un faro de esperanza para este mundo, para Australia y para el mundo en general. Para que en cada uno de nuestros países se levanten iglesias sanas, iglesias que sean un faro de esperanza y que se pueda predicar a este Jesucristo vivo, a este Dios que vive y reina, e iglesias donde realmente el ego pueda estar a un lado. Te alabamos y te glorificamos en esta mañana. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos sigas dando más y más de ti. Te damos gracias por Jesucristo. Amén. Amén.